Bienvenidas y bienvenidos al primer módulo del curso Pedagogía de la Convivencia Escolar. Hemos llamado a este módulo Convivencia Escolar para la generación de aprendizajes en el aula, una mirada a la cultura escolar. Es importante adquirir las herramientas para entender que no todo lo significativo sucede dentro del aula y por lo tanto también es relevante saber cómo acercarnos a esos fenómenos sociales y culturales en los que están inmersas las comunidades escolares. Para cumplir con esta perspectiva de trabajo, los contenidos de este módulo son las transformaciones de nuestra sociedad y sus implicancias en la educación. ¿Por qué preocuparse de la convivencia escolar? Problemática, el choque cultural y los nuevos desafíos para las escuelas. Y la cultura escolar. En esta oportunidad veremos el módulo 1, que consiste principalmente en la convivencia escolar para la generación de aprendizajes en el aula desde una mirada a la cultura escolar. Para ello, haremos dos miradas respecto a este fenómeno. Una mirada más macrocontextual, situando el problema a nivel social y cultural, y una mirada más microcontextual, es decir, cómo esto de alguna forma se plasma y permea las paredes de la institución escolar y del aula. La institución escolar finalmente tiene un marco sociocultural el cual de algún modo está presente en la escuela. La escuela no es una institución cerrada y aislada de su contexto, por lo tanto, para conocer lo que sucede ahí, es necesario justamente situar esa mirada en estos fenómenos sociales. Algunas de las características de nuestra sociedad contemporánea principalmente tiene que ver con los procesos de globalización expansiva que va muy asociado a lo económico, lo que algunos denominan también capitalismo tardío. En esta cultura, evidentemente, hay un auge de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que en algún momento se denomina sociedad de la información. En esta sociedad de la información hay principalmente un predominio de la imagen. También otro fenómeno que también está presente o asociado a las transformaciones de esta sociedad contemporánea tiene que ver con el debilitamiento de las tradiciones, principalmente de la tradición moderna, donde se establece una sociedad del riesgo y una sociedad de la incertidumbre. Esto es importante situarlo como marco porque los sujetos que llegan a la escuela, es decir, nuestros niños y nuestros jóvenes, están siendo socializados en esta sociedad con estas profundas transformaciones y cambios que ya se volvieron parte de la cotidianidad. Algo importante dentro de este hedonismo es evidentemente el consumo, cómo la materialidad y el bienestar va asociado justamente a esta búsqueda del placer. También tenemos sujetos más individualistas, es decir, donde el bienestar propio se interpone por sobre algunos bienes colectivos. También tenemos un sujeto competitivo y también tenemos un sujeto preocupado solamente del presente. En esta situación, evidentemente, tenemos una especie de choque cultural. Choque cultural principalmente porque tenemos un sujeto con nuevas características que evidentemente tiene a partir de estos procesos de socialización en esta nueva sociedad, que justamente llega a una escuela donde finalmente se rige por otros parámetros culturales y sociales. Me refiero principalmente a la modernidad. Tenemos una escuela principalmente tradicional, tenemos una escuela que permanece igual de hace más o menos 100 años atrás. Tenemos un aula que permanece intocable respecto a lo que sucedía en antaño. Por lo tanto, aquí hay un choque cultural entre un sujeto que está siendo socializado y que tiene características muy distintas al sujeto que venía insertándose en la escuela, principalmente en la tradición moderna. Esto plantea principalmente algunos desafíos a la convivencia escolar. Por una parte, tenemos una escuela tradicional, una escuela rígida,
una escuela más bien conservadora, una escuela más bien tradicional, una escuela principalmente vetusta, que evidentemente no se ha adecuado principalmente a estas transformaciones socioculturales de la contemporaneidad. Por lo tanto, tenemos un sujeto que se inserta en esta escuela tradicional y que evidentemente tensiona la cotidianidad de esta escuela. Por lo tanto, en esta tensión y en este choque cultural surgen ciertas exigencias y ciertas necesidades de transformación a la escuela. Se requiere una escuela más flexible, se requiere una escuela más colaborativa y participativa, se requiere una escuela transformadora, se requiere una escuela nueva. Estar bajo los parámetros tradicionales implica una tensión a la convivencia escolar. La convivencia escolar tensiona a la escuela y evidentemente exige transformaciones para que evidentemente podamos convivir en esta cotidianidad de la escuela, pero también del aula. ¿Por qué? Porque principalmente los sujetos contemporáneos no encuentran su lugar en esta escuela tradicional. De ahí que la exigencia a la convivencia escolar se levante como una de las principales necesidades de la institución educativa, y de ahí la necesidad de una pedagogía de la convivencia escolar que dé cuenta de estas tensiones, estos desafíos, pero que también plantee nuevas formas de establecer aprendizajes que concuerden con este sujeto nuevo que viene a implantarse en estas nuevas instituciones que se exigen para la sociedad en la cual estamos regidos en este momento. Estimadas y estimados participantes, hemos concluido el primer módulo del curso Pedagogía de la Convivencia Escolar, llamado Convivencia Escolar para la Generación de Aprendizajes en el Aula, una mirada a la cultura escolar. Los académicos realizadores del curso han propuesto los siguientes objetivos para alcanzar en este módulo. Situar la convivencia escolar en un marco sociocultural que de algún modo ayude a explicar los fenómenos que ocurren en la escuela y en el aula. Entender los desafíos que se derivan del choque cultural entre un sujeto contemporáneo alojado en una institución vetusta y tradicional. Comprender la cultura escolar como clave para la formación ética, moral y política en la escuela. Establecer la convivencia escolar como una variable clave para el aprendizaje. Las y los esperamos en nuestra próxima videoclase. En ella trataremos acerca de las condiciones para el aprendizaje y la convivencia en el aula. Mucha energía para todas y todos.